En la Asamblea Legislativa, los diputados locales trabajan en un padrón que busca regularizar el servicio de bici y ciclotaxis. Aquí la información. La presidenta de la Comisión de Movilidad en la Asamblea Legislativa, Francis Pirín, informó que en 15 días la Secretaría de Movilidad tendrá listo el registro sobre el número real de bicitaxis, mototaxis y ciclotaxis que hay en las 16 delegaciones políticas. Con estos datos se generarán los requisitos y lineamientos para regular este servicio en la capital. Y es que actualmente no existe un criterio homologado para su funcionamiento, comenzando con un manual técnico para estas unidades. Cada quien agarró su bicicleta y le puso ahí una adaptación como quisieron, ¿no? Algunos están con plásticos, algunos están con metal. Entonces ya se tiene que emitir precisamente este manual, porque es un manual que lo tiene que emitir la Secretaría de Movilidad. Reiteró que no habrá regularización de los mototaxis, aunque aclaró que se estudiará la posibilidad de convertir este transporte a ciclotaxis y de esta manera no dejar sin sustento a quienes obtienen ingresos por esta actividad, siempre y cuando el parque vehicular lo permita. No podamos dar el salto a dar un servicio de este vehículo. Sin embargo, pues la situación se fue dando así en todas las delegaciones. Vamos a tratar de ver cómo ayudamos a esa gente también que ya está manifestándose ahorita. Claritamente tiene que estar dentro de la normatividad establecida por la ciudad. Entonces vamos a buscar la mejor alternativa para resolver el conflicto y que no se sientan agraviados. Además, reiteró que no regular a los mototaxis se debe a una cuestión de seguridad física de los pasajeros y no a una situación política. Finalmente, llamó a no criminalizar a este sector, pues de él dependen varias familias. Javier Martínez en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.